diarias o muchas todos los días, ¿sí o no? Y bueno, ¿cómo son las decisiones que tú tomas? Porque hay decisiones buenas y hay decisiones malas, y más adelante lo vamos a ver. Siempre, mira, en el lugar donde estemos, vamos a tener que tomar decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Siempre. No podemos decir que a veces sí o a veces no. Y si no tomas decisiones, pues haz de las cosas como. Yo te preguntaría, entonces, siempre en el lugar en donde nos encontremos, ¿sí?, vamos a tomar decisiones. Y yo te quiero decir, esas decisiones no las debemos tomar a la ligera. ¿Por qué? Porque van a tener una consecuencia. Debemos de tomarlas bien, ¿sí? Podemos tomar esas decisiones como el Señor quiere que las tomemos, y así debemos hacerlo. Mira, las decisiones tomadas a la ligera van a tener una consecuencia. ¿Estás de acuerdo? ¿Has tomado esas decisiones? ¿Han tenido una consecuencia? Yo creo que para todos, ¿verdad? Yo creo que nadie nos escapamos. ¿O hay alguien que aquí no levantes tu mano? Tú contéstate, siempre tome decisiones bien. Yo creo que todos hemos tomado decisiones que no han estado bien. Pero hoy el Señor, yo te quiero decir una cosa, hoy nos va a hablar y nos va a decir cómo podemos hacerle para poder de aquí en adelante, si no las hemos tomado bien o si hemos fallado, poderlas tomar bien. Y te aseguro que no falla. Mira, la palabra no falla, el Señor es fiel, el Señor no falla, y lo que promete, eso cumple y lo seguirá cumpliendo. Tú y yo podemos fallar, pero el Señor no. Entonces, una decisión tomada a la ligera va a tener una consecuencia y será en perjuicio, ¿sí?, tuyo o mío, del que esté tomando esa decisión. Causará problemas en nuestra vida. ¿Cuántos lo creemos? ¿Sí? Y pueden ser consecuencias graves, ¿sí o no? Entonces, es importante lo que el Señor hoy nos quiere hablar. Pero también es importante saber que siempre vamos a tomar decisiones. ¿Y sabes qué es lo mejor que debemos hacer cuando vamos a tomar una decisión? Hacer un alto, ¿sí? Reflexionar y pensar poquito y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cómo le puedo hacer para esto? ¿Sí? ¿Tú a quién le consultas cuando tomas decisiones? Y lo vamos a ver, bueno, tú sabes, pero hoy el Señor nos está diciendo, pregúntame a mí primero cuando quieras tomar algo, y yo te voy a poder aconsejar bien, y verás que no va a fallar, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado. Podemos preguntarle también a nuestra esposa, a tu esposo, ¿sí?, o a nadie le preguntas cuando tomas una decisión. Mira, podemos preguntarle a nuestro pastor. Hoy no está con nosotros esta noche, y damos gracias por su vida, por la vida del pastor y su esposa, y los bendecimos. ¿Cuántos bendecimos al pastor? Tenemos que bendecir a nuestro pastor, a su esposa y a su familia. Y hoy no está, pero te decía, y ya en otras ocasiones yo les he dicho, aquí están nuestros pastores. Si tienes necesidad de una consejería, si tienes una duda, si necesitas algo, acércate con ellos. Mira, son nuestros guías espirituales, ¿sí? Y te aseguro que nos van a dar un consejo de acuerdo a la palabra. Nadie más nos lo va a poder dar mejor que ellos, como personas. Puede ser un hermano también aquí en la congregación, pero en primera instancia tenemos a nuestro pastor. Entonces, cuando tomemos decisiones, hay que preguntarle a nuestro pastor también. Oiga, pastor, ¿cómo ve? Hay esta situación, esta cosa, ¿cómo le puedo hacer? Te aseguro que te va a aconsejar de acuerdo a la palabra. Pero muchas veces, ¿sabes qué pasa? Porque yo les he dicho, acérquense, los pastores están para servir a ustedes, a todos nosotros, y lo hacen con todo gusto. Y pocos son los que yo me he fijado
piden consejería. Y muchos, yo quiero pensar que por el orgullo tal vez no la pidan, o por el qué dirán, o qué van a decir. Mira, yo te aseguro que Dios sabe todo de ti y de mí. Yo no sé de ti, pero Dios sí sabe. Tenemos que preocuparnos por lo que piense el Señor de cada uno de nosotros y no lo que piense la gente, ¿sí? Hay mucha gente que quiere destruirnos. ¿Cuántos sabemos? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, que desea el mal para ti y para mí, ¿sí? Y en primera instancia está Satanás. ¿Qué dice la palabra? Anda como león rugiente buscando a quien devorar, y te quiere devorar a ti y me quiere devorar a mí, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado. Entonces no debemos ni tenemos que decir, yo qué voy a estar preguntando, yo qué necesito. No, todos necesitamos consejo, y principalmente un consejo de acuerdo a la palabra. Si hay algo de eso, debe de cambiar esa actitud en ti y en mí, y te aseguro que las cosas van a cambiar, que vamos a poder tomar mejores decisiones, ¿sí? Sin fallar, sin equivocarnos, para pues después no lamentarnos. Hoy yo te he dicho de lo que Dios nos quiere hablar, es de que toda decisión, sea buena o sea mala, tendrá una consecuencia en nuestra vida. ¿Cuántos sabemos? ¿Cuántos estamos seguros de eso? Entonces hay que tomar buenas decisiones para que tenga una buena consecuencia. Muchas veces hay decisiones en nuestra vida que hemos dicho, ¿para qué lo hice? ¿Cómo fue posible? Y tantas cosas más. ¿Te ha pasado? No lo hubiera hecho. Híjole, y nos estamos lamentando, pero ya no nos ganamos nada. Ya lo hecho está, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado. ¿Y sabes por qué pasa? Porque no preguntamos o no consultamos. Muchas veces por aguantarnos, ¿sí? Por creer que nosotros vamos a poder resolver y salir adelante. ¿No sería mejor que alguien nos ayudara? ¿No se nos facilitaría más la situación o el problema si pedimos ayuda? Mira, en nuestras fuerzas, tal vez una podemos resolver, pero mejor en las fuerzas del Señor, ¿no? Ahí debemos de estar seguros que todo lo vamos a poder hacer bien. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces, fíjate, hay dichos y a lo mejor no nos acordamos, pero yo te voy a decir unos. Hay uno que dice, no experimentamos en cabeza ajena. Vemos que algo pasó y tenemos que tomar una decisión igual o parecida y no experimentamos, lo hacemos y caemos. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Yo no sé si a ti, pero no podemos experimentar en cabeza ajena. Si lo vemos, bueno, tenemos que tener cuidado para no caer, ¿sí? Para que no nos pase. Entonces, nosotros debemos ser guiados siempre por la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿sabes qué hace? Nos orienta, nos dice por dónde. La palabra de Dios no falla. ¿Estás de acuerdo? Ni fallará, y mucho menos pasará. Dice la palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra permanecerá. La palabra siempre va a estar ahí, ¿sí? Y la palabra es viva y es eficaz. Eso dice la palabra. Entonces, tenemos que reflexionar con esto, si hemos fallado, sí o no. Yo creo que sí, y todos. Y si mira, tú has hecho las cosas bien, qué bueno, gracias a Dios. Si has aplicado el principio de consultar a Dios, qué bueno. Pero si no, bueno, necesitamos hacer un alto y reflexionar, pedir perdón al Señor y seguir adelante. Nuestro caminar siempre
debe de ser con el Señor. Mira, dice el Salmo 119, abre tu Biblia ahí y apunta el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es una lámpara a nuestros pies, una lumbrera. Es algo, es como aquí, mira aquí, yo los veo clarito a todos y más con los lentes. Y yo creo que aquí no nos tropezamos tan fácil, a menos de que Héctor ponga la silla así atravesada y pase alguien, pero aquí podemos caminar bien. Bueno, pues es un ejemplo. La palabra nos va a guiar, nos va a dirigir, nos va a decir por dónde tenemos que caminar para que no tropecemos, para que no caigamos. ¿Tú crees que sería difícil caminar por un lugar donde vemos? Yo digo que no, ¿sí? Pero ¿sería difícil caminar por un lugar donde está oscuro? Pues yo digo que sí, ¿sí? ¿Qué pasaría si caminamos en un lugar en donde está oscuro? Mira, nos podemos caer, podemos golpearnos, ¿sí? Pues nos pueden suceder muchas cosas, pero ¿qué diferencia hay a un lugar donde hay luz? El Señor Jesús es nuestra luz, Él es luz, Él es el que nos guía, el que nos dice por dónde. Simple y sencillamente tenemos que acercarnos a Él. No tenemos que buscarle por otro lado, tenemos que acercarnos a Él y Él nos va a guiar siempre. Así es como nuestro caminar, ¿sí?, va a ser seguro en Él. ¿Cuántos podemos dar gracias por lo que el Señor puede hacer con nosotros, que luego nosotros no hacemos caso o no queremos entender, pero que el Señor sigue obrando y sigue queriendo hacer cosas buenas? Yo creo que todos debemos de dar gracias. Muchas veces no dejamos que la palabra, fíjate bien, ilumine nuestro camino, no dejamos que ilumine nuestra vida. Y por muchas razones no dejamos que Dios obre en nuestra vida y muchas veces ponemos barrera, ponemos un obstáculo. Y sabes, no debe de ser así. Muchas veces hacemos las cosas a la ligera y eso tiene consecuencia también. Lo hacemos, en otras palabras, y perdón por la palabra, lo hacemos al aventón, al ahí se va. Con el Señor las cosas no son así. El Señor en su palabra todo nos lo dice clarito. ¿Cuánto sabemos? Y cuando no entendemos, nos lo vuelve a decir, nos lo vuelve a explicar. ¿Cuántos sabemos y entendemos eso? Mira, yo te he dicho muchas veces, yo he leído un versículo y hay palabras que no he entendido. A veces no me detengo ahí y luego lo vuelvo a leer y el Señor me revela lo que en aquella ocasión no entendí. ¿Te ha pasado a ti? Entonces necesitamos que el Señor nos guíe, que el Señor nos ilumine. Muchas veces tú y yo nos hemos dado cuenta o hemos visto familias enteras que se han destruido por tomar malas decisiones. ¿Tú sí has visto? ¿Te has dado cuenta? Yo de muchas familias, ¿sí?, me he dado cuenta de que se han destruido por tomar malas decisiones y principalmente, ¿sabes?, son familias que no tienen a Cristo en su corazón, ¿sí? Entonces, es una cosa triste, pero nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de una muchacha y un muchacho que son novios y tuvieron relaciones antes del matrimonio y eso ya perjudicó, ¿sí? La mujer salió embarazada y eso cambió totalmente, tomaron una mala decisión, ¿sí o no? Y eso marca para el resto de sus vidas. Y como ese ejemplo puede haber muchos. Hay personas, ¿sí?, varones que cometen adulterio y sabes que eso ha cambiado totalmente su vida, ha destruido a su familia. Yo conozco de personas así, pero bueno,
Hoy el Señor a ti te habla y a mí me habla para que tomemos buenas decisiones. Vamos a leer el Salmo 1. Abre tu Biblia en el Salmo 1. Y dice el Salmo 1, yo creo que ya muchas veces lo has leído y yo creo que te sabes estos versículos. Dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Y mira, aquí la palabra del tercer versículo que leímos, que dice prosperará. Cuando escuchamos esta palabra o cuando la gente escucha esta palabra, ¿sí?, o este término de prosperidad, muchas veces se piensa que Dios los va a hacer rico económicamente. ¿Cuántos sabemos que Dios nos puede prosperar de muchas maneras y que no es principalmente el dinero? ¿Sí? De muchas maneras. Mira, no tenemos tiempo para enumerar de cuántas maneras, pero el Señor nos prospera, nos bendice de muchas maneras, de muchas formas. El dinero no es todo. Y ahorita me acuerdo, tú puedes con dinero ir a comprar 1 kilo de paz, pues no te lo venden, ¿verdad? No hay 1 kilo de amor. Entonces, esa palabra prosperar, ¿sí?, tiene que ver algo. Casi toda la gente se va con que el Señor, al prosperar a alguien, lo bendice económicamente. Pero ¿cuántos sabemos que así no es? Se piensa que muchas veces se va a tener dinero. Eso es una añadidura de lo que el Señor puede hacer. ¿Qué dice la palabra? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y todo son muchísimas cosas, ¿sí? Lo podemos traducir a prosperidad, ¿sí?, a esa palabra. Entonces, el Señor es claro, y esto lo debemos de entender. Pero la prosperidad en la vida, fíjate bien, es más allá de un montón de dinero, ¿sí? Es más allá la prosperidad en la vida que un montón de dinero. Y mucha gente se conforma con tener el dinero. ¿Cuántos sabemos que el dinero no lo es todo? Hace 3 o 4 días platicábamos con mi esposa de una persona que estaba en depresión. Y estaba en depresión porque pues no sabe qué hacer con lo que tiene, ¿verdad? Y qué triste, qué tremendo. Entonces, el dinero, ahí está un ejemplo que no lo llena todo. Hay que tener cuidado. Hay cosas que tienen consecuencia, y como dice el versículo 1, no anduvo en consejo de malos, que leímos de estos 3 versículos. Estos van a ser nuestros versículos base, ¿sí? Dice que no anduvo en consejo de malos. Si andamos en consejo de alguien que hace las cosas bien, ¿cómo nos irá? ¿Cómo crees que nos vaya? Pues bien, ¿verdad? Pero si andamos con alguien que anda haciendo cosas mal, ¿cómo nos irá? Pues mal, ¿verdad? Como consecuencia nos irá mal. Hay un dicho, te voy a decir otro dicho, que dice, dime con quién andas y te diré, ¿qué dice? ¿Quién eres? Y mira, muchos dichos son ciertos, ¿eh? Entonces, por algo son los dichos. Otro dice, el que con lobos anda, a aullar, ¿qué dice? Bueno, mira, son verdades, y sí, pero no verdades absolutas, pero dicen una realidad, y así pasa, así nos puede pasar. Debemos de tener cuidado, ¿sí?, para tomar decisiones. Si tomamos buenas decisiones, vamos a sentirnos mejor, vamos a estar bien, vamos a estar alegres, vamos a estar contentos, cambiará todo.
pero si tomamos decisiones que no están bien, nos vamos a estar tronando los dedos, vamos a andar agachados, preocupados y tantas cosas mal, nos va a entrar la depresión, y cuidado con eso. Entonces, si nosotros dejamos, fíjate bien, juntar a nuestros hijos con alguien que hace cosas mal, ¿qué crees que va a pasar? Él también va a hacer cosas mal. Si nosotros nos juntamos con alguien que hace cosas mal, tarde o temprano podemos caer, debemos de tener cuidado. Tenemos que ponernos firmes y sobre todo con nuestros hijos. ¿Cuántos tienen hijos chicos aquí? ¿Sí? Se deben de poner firmes. Y también los que tenemos hijos grandes también. Todos debemos de ponernos firmes con ellos, ¿sí? Y darles instrucciones correctas y claras, ¿sí? ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra. Es lo mejor que podemos hacer. Hay personas malas que quieren ver tu familia destruida, y te decía un principio, ¿sí crees que haya? Yo digo que sí hay, ¿sí? Y muchas veces de quien menos te imaginas. A lo mejor lo tienes por ahí a un lado. Debemos de tener cuidado. Dice la palabra que la cizaña y el trigo crecen ¿cómo? Juntas, ¿sí? Y no se nota hasta que dan fruto. Entonces debemos de tener cuidado. Pero ¿sabes una cosa? Dios nos ayudará, siempre nos ayudará, porque Dios ve el corazón y nuestras intenciones de cada uno de nosotros. Cuando le pedimos algo, Él sabe cuál es nuestra intención, ¿sí? ¿Qué intención tienes tú cuando le pides al Señor? Debe de haber una intención correcta. El Señor sabe. El Señor dice la palabra que todavía no decimos una palabra en la boca y Él ya sabe cuál es. ¿Le creemos al Señor, sí o no? Tenemos que creerle. Él nos va a ayudar. Mira, vamos a Jeremías 17. 17:7. Y vamos a leer 17:7 y 8. Y dice, bendito el varón que confía en Jehová. ¿Qué cantábamos hace un rato en el último canto? ¿En quién tenemos que confiar? En el Señor, en nadie más. Y fíjate, a mí me llama mucho la atención porque yo no sabía qué canto iban a ¿cómo se llama? A cantar al último, y cómo el Señor aquí nos confirma que todos podemos estar en el mismo espíritu. ¿Cuántos sabemos? Todo el que quiera puede estar, el que no, no. Porque mira, tú puedes estar aquí, tu persona, tu cuerpo, pero tu mente puede estar en otro lado, ¿sí? Entonces, vamos a leer el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es, ¿quién? Jehová, porque será como árbol plantado. Aquí a varón se refiere también a varona, porque así lo nombra la Biblia también. Va para los hombres y las mujeres, no es para los hombres nada más, es para los dos. Dice 8, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará su raíz y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Cuánto fruto das tú? Es una pregunta, contéstate. Debemos de dar mucho fruto, ¿sí? Pero un buen fruto. Nosotros, tú y yo, ¿a quién buscamos o a quién debemos de buscar para dar fruto? Al Señor, ¿sí? Es el que nos va a ayudar para que tú y yo demos fruto, y estamos llamados a dar fruto. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso, ¿sí? Si confiamos en el Señor, no tenemos que ir, porque hay muchos hermanos y principalmente la gente de allá afuera que cuando va a pedir consejo, yo he escuchado, va y lo pide
si va a cenar con el de los tacos y le pide consejo al de los tacos. La señora que va a las tortillas, a la que echa las tortillas, ¿sí? ¿Qué consejo? Bueno, si son hermanos creyentes, hermanos en Cristo, está bien, pero tenemos que fijarnos y darnos cuenta, no podemos ir con quien sea, debemos de fijarnos. Tenemos que ir con la persona correcta, y lo vimos al principio, ¿sí? Y la persona que está instruida de acuerdo a la palabra. Pero en primera instancia tenemos que ir con Dios. ¿Por qué? Porque su nombre es sobre todo nombre. Él es el Todopoderoso, Él es el que nos puede ayudar, ¿sí? Él luego usa personas, pero todo proviene y viene de Él, y eso dice su palabra. En Él podemos refugiarnos para tomar cualquier decisión, y sabes que al decir cualquier decisión puede ser por mínima que sea, porque muchas veces también hemos dicho, ay, esto está bien fácil, esto está bien sencillo de resolverlo, esto cualquiera puede tomar decisión. Es más, a veces pedimos que alguien tome decisión porque vemos que es bien sencillo y que no puede pasar, pero ¿cuántos sabemos que sí puede pasar? Por muy sencilla que sea la decisión que tú y yo vayamos a tomar, debemos consultar al Señor. Debemos de tener cuidado quién nos aconseja también. Hay amigos que nos invitan a pecar, ¿sí? Yo he ido a una fiesta, porque podemos ir a fiestas, sí o no, y ¿sabes qué me dicen? Tómate una. No tomo. Tómate un, hombre, no te pases. ¿A qué me está invitando? Entonces, ¿nos invitan o no a pecar? O puede ser de otra manera, ¿sí? Amigos que dicen cosas que no están bien, ¿sí? Palabras antisonantes. ¿Qué dices tú cuando estás ahí? ¿Te quedas escuchando? ¿Sí? Ahí te detienes, pones atención, te ríes con ellos. ¿Qué haces? ¿Cómo actúas? Bueno, pues solo tú sabes. Esas son decisiones que debemos de tomar, ¿sí? Y deben de ser correctas. No debemos de quedarnos ahí, no debemos de detenernos, ¿sí? Si se puede retirarnos. Yo le comentaba, ayer hubo una reunión en Moroleón de varones y estábamos ahí, y yo voy al peluquero. ¿Cuántos van al peluquero, al estilista aquí? Yo creo que todos, ¿verdad? Y estaba sentado en la silla y llegaron dos personas, las conozco, hablan mal, y cuando yo estaba sentado empezaron, y dije, ¿qué hago? Me tuve que aguantar porque tenía lo que le ponen a uno para que no le caiga el pelo, ¿verdad? Y hijo, le decían cada cosa, pero qué tremendo es. Entonces hay veces pues que no puede, pero si no, retirarse uno, sí o no, o quedarse a escuchar. Debemos de tomar una decisión y debe de ser una buena decisión. Esas decisiones tienen consecuencias y van, ¿sí?, a repercutir después, para bien o para mal. Dice la palabra de los 3 versículos que leímos del primer salmo: consejo de malos. Sabemos que hay personas malas, y cuando sepamos que una persona sea mala, tenemos que retirarnos de ella. Podemos acercarnos para compartirle, pero nada más, y si no, debemos de retirarnos. Y sigue diciendo, decía, de escarnecedores. Mira, un escarnecedor es aquel que se burla, ¿sí? Aquel cruel, aquel que humilla a las personas, ese es un escarnecedor. Aquel que en su corazón tiene odio contra las personas, tiene odio contra ti, ese es un escarnecedor. ¿Será bueno juntarnos con esas personas? No. Y yo creo que el Señor a ti y a mí ya nos ha dado el discernimiento para poder detectar, para poder saber todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retirarnos. Es lo mejor que podemos hacer. Aquel que tu mal busca es un escarnecedor también. Y hay muchas personas, yo creo, y te lo puedo decir, que el mal de uno buscan, ¿sí?
porque en medio de esta situación en la que estamos, la palabra dice que los días irán de mal en peor, y hemos aprendido a no preocuparnos porque el Señor tiene cuidado de nosotros, ¿sí o no? Y ven que estás tranquilo y dicen, mira, ¿qué le pasa? ¿Está tranquilo? O lo dicen, mira, ¿está loco? No dice nada, que no ve la situación, la tempestad y todo eso. Bueno, sabemos que nosotros confiamos en el Señor y Él es quien nos da esa paz, esa tranquilidad para poder estar en paz. ¿Cuántos podemos descansar en el Señor? Mira, cantamos también, con Él podemos pasar al otro lado. Estando con Él vamos a salir adelante, ¿sí? No nos vamos a estancar, no nos vamos a quedar. Por eso necesitamos refugiarnos en Él. Tus buenas o malas decisiones tendrán una consecuencia en tu vida. Eso debemos de saberlo. Debemos tener una conciencia en Dios y decir cómo me va a afectar si tomo una buena decisión o si tomo una mala. Es algo personal que tú y yo lo podemos hacer con Dios. Aquel que toma buenas decisiones consultando a Dios no quiere decir, fíjate bien, también que no nos confundamos, que no vendrán aflicciones, que no vendrán problemas, que todo va a salir bien. Mira, podemos tomar una decisión consultando a Dios en base a la palabra, y si el Señor tiene un propósito, Él juntamente con esa aflicción nos dará la salida. ¿Cuántos sabemos? Entonces, por donde lo veamos, tenemos la salida, ¿sí o no? ¿Sí? Muchas veces cuando tomamos decisiones, pasamos aflicciones. ¿Cuántos han pasado aflicciones tomando decisiones? Todos, ¿sí? Y nos podemos preguntar ¿por qué? Nos debemos preguntar por qué. Y ese por qué es porque el Señor nos está enseñando o nos quiere revelar algo. Por eso te digo que tenemos que hacer un alto, ¿sí? No tomarlo a la ligera o no precipitarnos. Yo te quiero animar y mira, una buena decisión que hemos tomado es decidido por Cristo, ¿sí o no? Mira, si no te anima eso, pues yo no sé qué te anime, pero eso trasciende a la vida eterna. Y la verdad, a mí me da paz, tranquilidad, que un día que parta con Él, porque todos vamos a partir, dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Todos vamos a partir. El Señor sabe cuándo, yo no sé, pero un día vamos a partir de este mundo, y estar seguros que vamos a estar con Él nos debe de dar paz, nos debe de dar tranquilidad, ¿sí? Descanso. Hoy mucha gente le tiene miedo a la muerte, y hablas de la muerte y no le gusta, pero bueno, nosotros sabemos cuál es nuestro destino, ¿sí o no? De eso debemos de estar bien, pero bien seguros. La misma Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, y dice, pero confía en el Señor. En Juan 16:33, no lo busques. Ese pero, sí, dice, pero confía en el Señor. Ese pero sí vale, porque hay muchos peros que no valen. Mira, cuando personas hacen cosas mal, dicen, pero yo te lo arreglo, pero yo me encargo de hacer las cosas bien, y pues ese pero puede ser sí o puede ser no. El pero de este que dice el versículo en Juan 16:33, ese sí vale. Si confiamos en el Señor, sí, Él nos va a ayudar a salir adelante. Si no, pues le vamos a batallar. Dice Santiago 4, vamos a Santiago 4:4. Dice versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿sí? Así es de que no amemos nosotros más al mundo que a Dios. Si hacemos eso, que yo estoy seguro que no lo vamos a hacer, ¿verdad? Nos volveríamos enemigos de Dios. Al contrario, somos amigos de Dios. Él nos llama amigos, ¿sí? Y hoy mucha gente, ¿sabes?, que ama más al mundo, ¿sí?, que conocer de Dios. ¿A cuánto les has compartido tú que dicen que no quieren nada con el Señor? Yo creo que a mucha gente, ¿sí? Y es porque aman más el mundo que a Dios. Mucha gente ama más al mundo, te decía. Y hay una cosa bien importante. Mira, el mundo se quiere meter cada vez más y más a la iglesia. Y debemos de tener cuidado de eso. No podemos dejar que el mundo se meta a la iglesia. Debemos, sí, de estar al pendiente, de estar pues alerta, ¿sí? Y si algo pasa así, si tú sabes de alguien que se mete al mundo y quiere hacer algo aquí mal, bueno, una buena decisión, ¿qué es? Decirle al que está recibiendo a las personas, decirle a nuestro pastor, ¿sí?, a quienes están ahí, servidores, ¿sí? Mira, pasa esto, no debemos de quedarnos callados. Tenemos una sana doctrina. ¿Cuántos damos gracias a Dios por la sana doctrina que tenemos? ¿Sí? Porque mira, en muchas iglesias no tienen esa sana doctrina. Yo me he fijado, y yo creo que tú también, todo lo que nos comparte nuestro pastor es de acuerdo a la palabra, lo más apegado que se puede, ¿sí? Y eso nos debe de alegrar, nos debe de dar paz también, tranquilidad, pero sobre todo, te decía un principio, tenemos que orar por nuestro pastor para que el Señor le siga iluminando y bendiciendo y que no se salga ni a derecha ni a izquierda y que lo ilumine para que cada vez todo lo que nos hable de acuerdo a la palabra sea conforme a lo que está escrito. ¿Cuántos queremos que así sea? Hay en muchas iglesias, yo creo que tú sabes y te has dado cuenta, donde los entretienen y de lo que menos se habla es de la palabra, se habla de otras cosas, pero poquito o casi nada de la palabra. Tenemos que orar, te decía, por nuestro pastor, para que el Señor le dé la sabiduría, la inteligencia, ¿sí?, el discernimiento, para que nos predique lo más apegado a la palabra. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos oran? Te vuelvo a repetir, por nuestro pastor. Tenemos que orar por nuestro pastor, ¿sí? Hoy vemos al mundo metido en los hogares también, ¿sí? ¿Tú dejarías que el mundo se meta a tu hogar y quiera tomar decisiones para cambiar las cosas como tú las has hecho? Yo creo que no dejarías y no estaría bien. Pero muchos se quieren meter y dicen, así como le haces, no. ¿A qué vas a la iglesia? Allá vas y pierdes tu tiempo. ¿Cuántos sabemos que no? Y tantas cosas más. Entonces debemos de tener cuidado. Muchas veces podemos dejar meter al mundo, al hogar, a casa, cuando prendemos la televisión y lo que vemos, ¿sí? Cuando prendemos el modular o algo y lo que escuchamos, ¿sí? Tenemos que poner alabanzas. ¿Tú escuchas alabanzas? Debemos de escuchar alabanzas. Tenemos que ver algo que nos edifique, no algo que no. Y mira, seguimos, leímos en el Salmo 1:2, aquellos que en su ley meditan de día y de noche, ¿sí? Son aquellos que están metidos en la palabra todo el tiempo. ¿Tú cuántas veces lees la Biblia? ¿Sí? Bueno, pues solo tú sabes. Debemos estar atentos siempre a la voluntad de Dios. No podemos estar a la voluntad de los hombres, eso no nos conviene. Es mejor estar a la voluntad de Dios. No podemos servir a los hombres y servir a Dios. ¿Cuántos sabemos? Y la misma palabra lo dice. Vamos a Lucas 16.
Lucas 16:13. Y dice así el versículo 13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces debemos de tener cuidado con esto, pero de veras, hermanos, mucho, mucho cuidado. Hoy en día muchas cosas se han metido a la iglesia y tú y yo no debemos permitir. Debemos de ser defensores y proclamadores de la gloria de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacerlos? Debemos estar atentos a tener buenas decisiones en nuestra vida. ¿Y cómo tomaremos buenas decisiones en nuestra vida? Estando apegados a la palabra de Dios, haciéndole caso a Dios. ¿Está fácil o no? Sí está fácil, pero necesitamos comprometernos. Dice la Biblia que debemos tener cuidado de no caer, ¿sí? Y muchas veces no tenemos cuidado de eso y podemos caer. Cuidado con eso. Tenemos que echarle más ganas, que trabajar más. ¿Cuántos están dispuestos? Trabajar más en la lectura de la Biblia, en el estudio de la Biblia, en la oración. Yo sé que todos aquí lo hacen, pero hoy el Señor puso esto para que yo te lo dijera. Tenemos que mirar que nadie nos engañe. ¿A cuánto les gusta ser engañados? Yo creo que a nadie, en verdad. A mí no me gustaría. A veces me han hecho trampa en algo, pero pues es engaño, ¿verdad? Y nos gustaría que nos engañaran. Yo digo que no, ¿verdad? Que nadie cambie lo que hay en tu corazón. Eso es lo que tenemos que cuidar. Dice Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y mira, el corazón es importante en nuestra vida. Muchas veces aquí en la iglesia muchos se sienten, y por muchas razones, por muchas cosas, ¿sí? Muchas veces es porque no los saludan. A veces se nos va, a veces se nos pasa. Muchas veces porque los sientan adelante y no donde se les va diciendo, ¿sí? Sabemos que se lleva un orden. Muchas veces se sienten aquí en la iglesia, o sea, de sentirse, ¿verdad? Porque hace calor, o porque no les gusta, o por muchos motivos. Todo eso, tú y yo, hermano, debemos de evitarlo, ¿sí? Tenemos que cuidar nuestro corazón. Eso, si pasa, lo podemos aguantar, sobrellevar y no pasa nada. ¿Cuántos sabemos que así es? Pero a veces por los detalles más mínimos, ¿sí? Pasan cosas grandes. Tenemos que decidir bien para no dejar que esos rencores entren o esos malos pensamientos a nuestra vida, a nuestro corazón. Es muy importante saber que tus decisiones van a trascender. ¿Estás de acuerdo que tus decisiones pueden trascender? Y trascender es algo más de lo que muchas veces ni nos lo podemos imaginar, ¿sí? Debemos de tener cuidado con esto y saber sobre todo, mira, venir a la iglesia no nos garantiza tener vida eterna. ¿Cuántos sabemos? ¿Sí? Vida eterna nos garantizó ver creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, ¿sí? Eso sí nos garantiza. Entonces, tener vida eterna es también creer y aceptar a Cristo en tu corazón, y eso es lo que hemos hecho. Por eso debemos de estar bien seguros si de veras tenemos el nuevo nacimiento. Todo esto trasciende y tiene una recompensa. Y te decía, ¿qué recompensa? Que un día vamos a estar en la presencia de Dios, gozando, alabándole, bendiciéndole, y lo vamos a poder ver cara a cara. Eso dice la palabra,
Y yo le creo a la palabra. Toda la palabra le tienes que creer también. Un día vamos a estar en su presencia, nos debe de alegrar eso. Tenemos muchos motivos como para darle gracias a Dios, ¿no creen? Todo lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Mira, Dios es soberano. En unos ha hecho más, en otros menos, pero en todos ha hecho algo. ¿Cuántos sabemos? ¿Sí? Porque así a Él le ha placido. Hoy en día es necesario que la palabra de Dios sea revelada a cada uno de nosotros. Por eso se expone la palabra, por eso tú has venido hoy aquí, ¿sí? Y cada uno decide si la toma o la deja ir. Muchas veces nos entra por aquí y nos sale por acá, no dejamos que baje a nuestro corazón. Y es lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios no se da a fuerzas, ¿cuántos sabemos? ¿Estás a fuerzas tú aquí? Pues tampoco debemos venir a fuerzas. Tú has decidido venir y cada uno, si decide, fíjate bien, si decide tomar la palabra, recibirá la porción precisa del Espíritu de Dios. El Señor, yo estoy seguro que hoy tenía algo para cada uno de nosotros. ¿Sí? Y yo no sé si tú ya lo hayas recibido. Por eso yo otras veces les he dicho, no podemos salir como llegamos. El Señor sabe cómo llegamos, ¿sí? Yo no sé, ni nadie sabe, a menos de que le hayas platicado a alguien antes de iniciar la reunión, pero el Señor sí sabe. La palabra de Dios debe quedar impregnada en el corazón de cada uno de nosotros, en la mente, ¿sí? Así debe de quedar impregnada esta palabra que hoy nos la está dando el Señor. No es palabra mía, es palabra del Señor. Tenemos que buscar la ayuda de Dios, ¿sí o no? Nosotros solos nos va a costar trabajo, no vamos a poder. No debemos de buscar la sabiduría del mundo y cada día, ¿sabes que tendremos más y más opresión? Hoy en día el pecado, fíjate bien, tiene un efecto de descomposición, ¿sí? Más y más. Y nos podemos contaminar fácilmente. ¿Cuántos sabemos esto? ¿Sí? Cada día podemos caer más fácilmente el pecado. Cada día hay más trampa para caer. Y te puedes imaginar la cantidad de gente que cada día cae al pecado. Híjole, cada día debemos tener cuidado con el pecado. Tú decides si el pecado entra en tu vida y tú decides si sí o no. Tomar una buena decisión es no dejar que entre. Una buena decisión es ir contra el pecado, ¿no crees? El pecado es contagioso, pero debemos de tener cuidado. Sí podemos evadirlo, sí podemos esquivarlo. Toma buenas decisiones y no te dejes llevar por la corriente del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Mira, haber asistido, te decía, hoy al servicio fue una buena decisión. Yo creo que fue la mejor decisión de este día. ¿Sí? Porque estamos siendo edificados por la palabra. Tenemos que obedecer al Señor en todo momento. ¿Cuántos creen? Y el Señor nos manda a escudriñar la palabra para que la podamos entender y eso nos ayudará a tomar buenas decisiones. No es fácil, cuesta trabajo, ¿sí? Pero ¿sabes una cosa? Sí se puede. Y más con la ayuda del Señor. Simple y sencillamente. Así es de que, ¿se puede o no se puede? Cuando tú y yo buscamos la dirección de Dios, nuestros hijos, nuestros nietos, quienes nos rodean, ¿sabes qué pasa? Lo harán también. Mira, yo le doy gracias a Dios. Tengo una nietecita de 1 año, 10 meses y ya da gracias por los alimentos. Y es una bendición escucharla. Nos oye a nosotros,
oye a sus papás y ahora la oímos a ella. Yo le doy gracias a Dios por eso. Entonces, ¿se puede o no se puede? Sí se puede. Es una buena decisión servir al Señor y lo podemos hacer de muchas maneras, de muchas formas, aquí en la iglesia, pero allá afuera también. Mira, aquí en la iglesia muchos les sirven, principalmente los jóvenes en la alabanza. Es una buena decisión que han tomado, ¿sí? Los maestros y maestras con los niños ha sido una buena decisión que han tomado, edificar a esos niños desde pequeños. ¿Qué dice la palabra en Proverbios? Instruye al niño desde pequeño en su camino, y cuando fuera grande, ¿no qué? No se alejará, no se apartará, ¿sí? Entonces, ¿podemos servir o no al Señor? Claro que sí. Yo otras veces les he dicho y los he animado a servirle. Es una bendición servirle al Señor. Cada uno de nosotros seremos responsables por las buenas y malas decisiones delante de Dios, porque vamos a entregar cuentas, ¿sí o no? Cada uno. Yo no voy a poder entregar por ti, ni tú vas a entregar por mí. Y nosotros como varones, como cabeza de nuestro hogar, esto va para los varones, para los hombres, buenas y malas decisiones pueden afectar a nuestra familia. Debemos de tener mucho cuidado. Por eso te decía que hay reunión de varones. ¿Sí te acuerdas qué día es la reunión de varones? 8 de septiembre, varón, no falles, aquí te espero. Vamos a reunirnos y a ser edificados con la palabra. El Señor tiene también algo para nosotros, porque somos cabeza de nuestro hogar y somos los responsables, ¿sí? Y daremos cuentas. Nosotros debemos saber que nuestra desobediencia tendrá causas eternas también, y cuidado con eso. Y las consecuencias de obedecer a Dios siempre van a ser difíciles, ¿sí? Pero darán bendición a nuestras vidas. ¿Eso no nos anima? Yo creo que nos debe de animar. Mira, no es fácil. Cuando vienes tú a la iglesia, pues tienes que dedicar tiempo, tienes que dedicar también dinero, porque te vienes en la combi o en tu carro, la gasolina, ¿sí? Cuesta, no es fácil. O tienes que venirte caminando. Así le hacía Héctor. Mira, ya se está durmiendo, pero te venías caminando, ¿verdad? Y se regresaba y vive retirado, pero tenía ese gusto, esas ganas. Entonces, nosotros debemos saber que nuestra desobediencia tendrá causas eternas, y las consecuencias de obedecer a Dios siempre tendrán bendición para nuestra vida. Mira, vamos a leer un último versículo, no lo busques, te lo voy a decir. En 1 Corintios 11, Pablo nos confronta y dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tú les podrías decir a tus hijos, a tu esposa, a tu familia: imítame a mí porque yo amo a Cristo. Pablo nos está diciendo, y lo tenemos que hacer, ¿sí? En nuestra vida debe de haber prioridades, porque eso va a marcar decisiones en nuestra vida. Debe haber instrucciones claras en nuestra vida, porque eso va también a trascender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante enseñar a nuestros hijos a tomar buenas decisiones, sí o no, porque yo creo que aquí la mayoría somos papás, ¿verdad? Y tú, si no te has casado o no tienes hijos todavía, un día vas a tener y les tendrás que instruir en el camino del Señor, que es lo mejor. El Señor estará con cada uno de nosotros en nuestras decisiones. ¿Sí sabes eso? ¿Sí? Sean buenas o sean malas, Él está ahí. Cuando son malas, pues no le hacemos caso. Entonces, por eso tenemos que hacer caso, pero tenemos que acercarnos a Él. Él sabe todo de ti, de mí, y Él quiere que tú se lo digas. Eso es lo que quiere el Señor. Mira, separados de Él, ¿podemos hacer todo? Nada podemos hacer, nada. Es más, separados de Él nada somos, ¿sí? Estamos aquí hoy solo por su gracia y misericordia. Debemos de tener cuidado por eso. Y por último, yo te quiero decir, tú conoces a José, ¿sí? Y has leído la historia de Josué. Tomó una buena decisión, y yo te animo y te invito para que tú y yo tomemos esa decisión
¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Gloria a Dios. Tenemos que hacer lo que Josué hizo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio en esta noche.